La historia de esta mañana nos lleva a la vida de un personaje malévolo, un personaje muy singular, oscuro. Caín. Caín, según el registro bíblico, fue el primogénito de Adán y Eva. Una vez que ellos fueron expulsados del huerto, que Adán y Eva solo hayan tenido 3 hijos en 130 años, porque Set, el tercer hijo, nació cuando Adán tenía 130 años. Que Adán y Eva hayan tenido 3 hijos en 130 años nos hace pensar que probablemente hubieran tenido hijos en el huerto. Pero la Biblia no dice nada. Lo que dice la Biblia es que cuando Adán y Eva pecan, Dios le dice a Eva: multiplicaré los dolores de tus preñeces. Lo que para muchos significa que antes había tenido hijos sin dolor, pero que ahora los iba a tener con un dolor multiplicado. Pero no podemos afirmar nada con precisión, porque estrictamente la Biblia no dice que tuvieron hijos. La información que tenemos en la Biblia es que Caín fue el primogénito. Tenemos que recordar, hermanos y amigos, que el propósito de la Biblia no es histórico. El propósito de la Biblia no es literario. El propósito de la Biblia no es geográfico. Es decir, no tiene estrictamente el propósito de enseñarnos ni geografía, ni literatura, ni historia. Contiene historia, y contiene geografía, y contiene literatura, pero ese no es su objetivo primordial. ¿Cuál es el objetivo primordial de las Escrituras? Es presentarnos el plan de Dios para la salvación del ser humano. Ese es el propósito. Entonces hay muchas cosas que la Biblia no precisa como nosotros quisiéramos que nos dijera. Y nos deja mucha tarea para hacer, escudriñar la Biblia con detenimiento. Yo no sé ustedes jóvenes si se han preguntado en qué momento de la historia aparecen los dinosaurios y por qué Dios no dice nada en la Biblia acerca de ellos. ¿Se lo han preguntado? ¿O se han preguntado, por ejemplo, por qué Caín dice ante la maldición de Dios? Porque después del pecado de Caín, Dios le da una sentencia muy grave. Y Caín dice: Señor, cualquiera que me encuentre me matará. ¿Y por qué Dios tiene que ponerle una señal para que no lo maten? Si nada más estaba Caín y Abel. Bueno, ahí están preguntas que nosotros tenemos que hacernos cuando leemos las Escrituras. La historia comienza con el final de la vida de nuestros primeros padres en el huerto. Así dice el capítulo 3, versículo 23. Ustedes me pueden ir siguiendo en sus Biblias. Y el versículo 23 del capítulo 3 dice así: y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿A quién? A Adán y a Eva, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al ser humano, echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Yo no sé si ustedes están conscientes de estos, hermanos y amigos, pero el Edén que se narra en el libro de Génesis tiene una ubicación geográfica. Y si ustedes recuerdan, hace tiempo, algunos años, una guerra que hubo en un lugar que se conoce como el Golfo Pérsico. Bueno, nada más y nada menos que el huerto del Edén geográficamente estaba ubicado en esas coordenadas. Usted dirá, casualmente es un lugar de mucha riqueza de minerales y de petróleo. Si ustedes saben que la descomposición de los cuerpos con los años en la tierra, bajo la presión de la tierra, el paso del tiempo se convierte en
minerales ricos, como estaban en el huerto. Entonces ahí también se los dejo para que estén reflexionando en esto. Según como entendemos el relato bíblico, la primera familia está compuesta por 2 padres y 2 hijos varones, Caín y Abel. Caín se ha vuelto agricultor y Abel ganadero. Aquí no hay hombres de las cavernas, no hay nómadas, no hay recolectores, sino 2 sistemas de producción bien avanzados: la ganadería y la agricultura. Esta primera familia ya conocen a Yahvé, por supuesto que sí. Sin duda que Adán y Eva han conversado con sus hijos sobre la forma de vida del huerto. Sin duda que han conversado cómo le pusieron nombres a los animales. Sin duda que hablaron de esos diálogos extensos que tenían con Dios, porque Dios hablaba con ellos en el huerto. Sin duda hablaban de cuán diferente era la realidad en ese momento comparado con la vida del huerto. El pasaje solo nos dice que el tiempo pasó y los hijos de Adán, Caín y Abel, se presentaron delante de Dios con una ofrenda. Así es como se empieza a presentar la personalidad de Caín, cuando él ofrece una ofrenda a Dios. Recuerde que lo que decimos y lo que hacemos nos denuncia, nos delata. Decía Sócrates: háblame para que te conozca. Y lo que dice Caín y lo que hace marca la personalidad que él tiene. Hoy vamos a descubrir 3 áreas de la vida de Caín que están estrechamente vinculadas con el espíritu religioso que él desarrolla. ¿Cuál es la actitud de Caín al ofrecer su ofrenda? Usted puede ver en el capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Así dice la palabra. Comenzamos con la ofrenda de Abel. ¿Cómo es la ofrenda de Abel? El pasaje es muy explícito en la calidad de la ofrenda del hijo menor. Usted lo puede ver en su Biblia. Trajo de sus ovejas. Lo que él trabajaba todos los días, eso fue lo que trajo. Trajo de sus ovejas, trajo de los primogénitos y además trajo de lo más gordo de ellas. ¿Así dice su Biblia? Así dice. Pero de la ofrenda de Caín, ¿qué dice? Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Es todo lo que dice. Mientras que de Abel se describe con precisión la calidad de la ofrenda, en el caso de Caín solo dice: trajo una ofrenda a Jehová. El pasaje no nos dice por qué ellos hicieron esta ofrenda. Tampoco nos dice que fue una ordenanza de Dios. Pero entonces nosotros entendemos aquí que fue un acto de adoración, de iniciativa personal. Casi al final de la Biblia, en la primera epístola de Juan, solo escuche con atención para que no lo busque, nos hace precisión del carácter de Caín. Dice primera de Juan 3:12: no seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Dice: porque los hechos de Caín eran malos y los de su hermano buenos. Primera de Juan nos está describiendo el carácter de Caín. Él era malo y su ofrenda fue mala. Juan dice que los hechos de Caín eran malos, es decir, presentó una ofrenda a Dios, pero esta ofrenda no era buena. Es por eso que Dios no se agradó de ella. ¿Cómo era la ofrenda de Caín? Bueno, no era lo primero, no era lo más importante, era lo último, lo que quedaba de sus cosechas. Y no era lo más gordo, es decir, no era lo mejor. Esa es la característica de la ofrenda de Caín. Dios no se agradó de la ofrenda por la actitud del corazón con la que lo presentó Caín.
cuán importante es lo que le damos a Dios y cuán importante es la actitud con la que se lo damos. Es importante lo que le damos, pero es muy importante la actitud con lo que se lo damos. En el libro de Malaquías tenemos una recriminación de Dios hacia los sacerdotes, porque los sacrificios que ellos presentaban estaban ridículos. Mire, oiga con atención, es Malaquías 1, 7 y 8. Dice así: ¿en qué pensáis que la mesa del Señor es despreciable? Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Ofrecían animales ciegos, ya no los podían vender y se los ofrecían a Dios. Asimismo, cuando ofreces al animal cojo o al enfermo, imagínense ustedes traer como ofrenda a Dios un animal cojo. ¿Ustedes han visto a las gallinas cuando están enfermas? Los que han vivido en el campo, ¿saben cómo se ponen las gallinas? Se ponen tristes. Si ustedes han oído la expresión que dice, estás con el pico caído, ¿han oído esa expresión? Porque así están las gallinas cuando se enferman, clavan el pico y luego se mueren. Imagínense ustedes traer esta ofrenda. Y entonces Dios le dice a los sacerdotes, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. La actitud con la que presentamos lo que le damos a Dios. Y Caín no viene delante de Dios con la actitud correcta. Hermanos, amigos, cuando hablamos de ofrenda, no estamos hablando solamente de dinero. Cuando hablamos de ofrenda, estamos hablando de todo lo que le ofrecemos a Dios. Lo que tú le ofreces a Él. Nuestro tiempo, la calidad de nuestro servicio, la actitud de nosotros cuando venimos en adoración y, por supuesto, nuestros recursos también. ¿Qué le traemos al Señor? ¿Le traemos ofrendas? ¿Le traemos buenas ofrendas? ¿O le traemos lo que ya no está saliendo, que ya nos sobró? ¿Le traemos propina a Dios? ¿Qué les parecería esto? Vamos a comer. ¿Cuánto se tiene que dar de propina? Hay personas aquí que han trabajado en restaurantes. ¿Cuánto se tiene que dar de propina de lo que usted consume? No tenga temor. ¿15%? ¿20%? 18, 20%. Muy bien. Entonces usted se come, digamos, con su familia. Vamos a ponerle barato, $40. Y el 18% de $40, si Pitágoras no se equivoca, son 4 y 4, 8, son como 6.50 de propina. Y usted se lo va a dejar con mucho gusto. Algunos antes de salir van a dar la propina, decir, de aquí soy, y no le van a dejar al mesero. ¿De cuánto dijimos de propina ahorita? 6.50. ¿Qué le parecería que la persona que está dirigiendo aquí dijera, hermano, bueno, ha llegado el tiempo de la adoración a nuestro Dios, vamos a darle la propina a Dios? ¿Verdad? Como que diríamos, ay, pues como propina, es ofrenda, es adoración, son diezmos, es la entrega a Dios. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿no es cierto, hermanos, que a veces al mesero le toca mucho mejor que a Dios? Les dije que iba a apretar un poquito más el cinturón. A veces no le damos ni la propina. Hermanos, ¿cuántos dicen amén? Ok, aunque no diga usted amén. Cuando venimos delante de Dios, hermanos, tenemos que hacer ¿qué? Lo mejor. ¿Tenemos que dar qué? Lo mejor de lo mejor. No tengan miedo, hermanos, no tengan miedo. ¿Qué le tenemos que dar a Dios? Lo mejor. Lo mejor. Cuando vamos a nuestro trabajo, hermanos, ¿llegamos puntuales, sí o no? Amén. Cuando venimos a la iglesia, ¿llegamos puntuales, sí o no? Pero tenemos que darle a Dios lo mejor. Cuando usted le pide un trabajo en su oficina, en su trabajo, quiere quedar bien con el jefe.
Y cuando le piden hacer algo en la iglesia, lo que sea, trabajo de oficina, trabajo en la iglesia, trabajo en el ministerio, tenemos que entregar lo mejor. ¿Ofrecemos lo mejor? Hello. Hello. Ahí se va, es para los brothers, ni dice nada. Ahí se va, es para Dios. Dios conoce mi corazón, todavía decimos, ¿no? Hermanos, cuando nos presentamos delante de Dios, tenemos que entregarle lo mejor a Él. Tu tiempo, tu esfuerzo, tu trabajo. Si dobla los boletines, dobla los derechos. Si vas a pintar una pared, ponle el tape y píntalo bien. Si lo hacemos con nuestros patrones, si lo hacemos con las personas que les pintamos su casa, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Yo les dije que le iba a subir el tenor, les dije que le iba a subir el tenor. ¿Por qué en la iglesia no? ¿Por qué no? Preséntale a Dios lo mejor. ¿O es que nadie da gracias en la iglesia? ¿Ok? Deberíamos dar las gracias, la verdad. Yo como pastor, los líderes como líderes deberíamos dar las gracias. Pero lo que hacemos, hermanos, no es para los que están aquí, ¿verdad que no? En primer lugar lo hacemos para el Señor. Entonces, ¿qué nos está enseñando la ofrenda de Caín? Nos está enseñando su espíritu religioso. Lo que él quiere es cumplir. Hay que presentar una ofrenda, la cumplimos. Pero Abel representa el otro lado. Muy bien. ¿Cuántos todavía están contentos? Muy bien, porque la parte que sigue siendo extraordinaria. Dice así, el versículo 5 del capítulo 4, dice así: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín. Ahorita voy a explicar qué significa eso. En gran manera, y decayó su semblante. Otras versiones traducen: por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Eso le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Así dice la traducción en lenguaje actual. Caín se dio cuenta que su ofrenda no fue recibida. Pero su actitud, la actitud de Caín, no fue la de reconsideración, la de autoanálisis. ¿Qué habrá sido? ¿Por qué a Dios no le habrá gustado mi ofrenda? ¿Qué habré hecho mal? Sino que se molestó, se enojó y encontró un culpable. ¿Quién es el culpable? Su hermano. ¿Por qué tú sí y yo no? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Yo soy el primero, yo soy el primogénito, yo soy el más importante. ¿No voy a dejar que me gane él lo que es mío? Tenía un corazón lleno de maldad. La historia de la humanidad apenas comienza, pero comienza con una raíz de pecado. Según Caín, la culpa no era de él, sino de Abel. Por eso se enojó. Caín está repitiendo algo que ya habíamos visto en una historia anterior. ¿Qué está repitiendo? La historia de sus padres. ¿Qué dice Adán cuando Dios le dice: Adán, ¿qué hiciste? ¿Y qué dice Adán? Para empezar, tú me diste una mujer que yo no pedí, entonces yo no soy el culpable, eres tú. Eva, entonces Dios va con Eva y le dice: Eva, ¿qué hiciste? ¿Y qué hace Eva? ¿Qué hace Eva? ¿La serpiente? Entonces va con la serpiente. ¿Por qué lo hiciste? Y la serpiente ya no tiene que echarle la culpa. Ahora, ¿qué hace Caín? ¿Qué hiciste? Y fíjense, hermanos, es extraordinario que Caín no solo culpa a su hermano, sino que también culpa a Dios. Voy a llegar a ese punto cuando le dice: ¿soy acaso guarda de mi hermano? Lo que le está diciendo a Dios es: el que debe guardar la vida de él eres tú y no lo cuidaste. Fíjense. ¡Qué terrible ese Caín! Es muy soberbio Caín. Fíjense cómo le habla a Dios.
Entonces Dios, al ver la actitud de él, de Caín, lo confronta y le dice: ¿por qué te enojas tanto? Si hubieras hecho bien, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú no puedes dominar a él. Caín no había hecho bien las cosas y Dios lo sabe, le llama la atención, pero además le dice algo muy importante: el pecado te acecha, hay algo allí que te está acercando, pero no te dejes dominar. Tú todavía puedes dominar ese pecado. Caín podía haber controlado su coraje, pero dentro de él había como una fiera que estaba creciendo, que se estaba desarrollando, y Dios le dice: controla ese coraje que tienes adentro. El espíritu de Caín se hace presente en nosotros cuando, sabiendo que te has molestado, sabiendo que te has excedido, sabiendo que no has hecho bien las cosas correctamente, aún así continúas buscando culpables. ¿Sí me expliqué? Sabes que la regaste, pero dices: no, y no lo voy a corregir, y no voy a cambiar. Sabes que te excediste con tu esposo, pero dices: alguien lo tiene que poner en su lugar. Sabes que te excediste en el trabajo con alguien, y dices: pero ¿por qué tengo que pedir perdón yo siempre? No lo voy a hacer. Sabes que lo hiciste y continúas obstinado en eso que estás haciendo. El espíritu de Caín. ¿Me estoy explicando? Continúas alimentando la fiera del resentimiento dentro de ti, esperando el tiempo de desquitarte, sin reconocer que hiciste algo mal. ¿Está Caín? Caín, ¿por qué te molestas tanto? ¿Por qué tu semblante está tan enojado? Si hubieras hecho bien, andarías con la cabeza levantada. Pero todavía puedes controlar esa ira. ¿Y qué dice Caín? Voy derecho, no me quito. De aquí soy. El espíritu de Caín. ¿Qué hace Caín? Versículo 8. Miren lo que hace con su hermano. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué? Lo mató. Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué? Lo mató. Y lo mató. Es el primer homicidio, el primer crimen cometido por un hombre que tiene resentimiento contra su hermano. No es su enemigo, no es del bando contrario, no es un desconocido, es su hermano que no cometió ninguna falta contra él, pero le llenó el dolor dentro de su corazón y lo mató. Caín invitó a su hermano a dar un paseo y lo mató. Eso se llama fratricidio, es matar a un hermano. No solo la ofrenda de Caín había sido mala, sino la actitud era mala y desagradable delante de Dios. Dios ya le había advertido que podía cambiar de actitud, pero él no lo quiso hacer. Entonces empezó a maquinar un plan, cómo matar a su hermano. Se lo llevó de paseo, le habló bonito: mira, carnal, o como: mira, hermanito, o mira, brother, conocí un lugar donde te va a gustar mucho. ¿Cómo le habló al oído? El pecado de Caín no sucede cuando lo mata. El pecado de Caín empieza cuando está planeando todo. ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo lo va a enterrar? Esas cosas que había guardado en su corazón. Hermanos, tristemente nosotros hemos escuchado historias de hermanos que se pelean. Bueno, en algunos casos no pasa de un ojo morado y unos arañazos, pero en otros casos el asunto es mucho más grave. Espero que ninguno aquí, pero casi me atrevería a decir que cuando uno es chamaco, cuando está uno enojado y se pelea uno,
con todos los hermanos. Bueno, en la Biblia tenemos varias historias de hermanos que se pelean. ¿Recuerdan ustedes a Ismael y a Isaac? ¿Recuerdan que ahí hay un pleito entre ellos? ¿Recuerdan a Jacob y Esaú? ¿Recuerdan a José y sus hermanos? ¿Cómo se enojaron tanto que hasta lo vendieron? Tenemos historias en la Biblia con las que nos sentimos identificados. Caín atacó a su hermano y lo mató, y Dios lo vio. Es el primer crimen. Eso es lo que hace Caín. Y entonces viene la pregunta de Dios en el verso 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Lo puede leer conmigo, por favor? Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? En voz alta, no tengan temor. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? La pregunta de Dios no está buscando información. Dios está confrontando a Caín que responda por su falta. ¿Y qué contesta Caín? No sé. Así dice, vean en la Biblia. ¿Dónde está tu hermano? Y él respondió: I don't know. ¿Cómo que no sabes? No sé dónde está. Es cínico, porque por supuesto que sabía. Pero le dice Dios: no sé. Y luego una pregunta que quiere ridiculizar a Dios: ¿acaso el que guarda el ganado no tengo que guardarlo a él? ¿Tengo que cuidar a mi hermanito? Y entonces viene el mensaje entre líneas: el que lo debería de cuidar eras tú. ¿Y dónde estabas cuando yo lo maté? ¡Wow! ¡Qué corazón de Caín! ¿Dónde está tu hermano? Él no se atrevió a contestar: lo maté. Pero esa pregunta, que no busca información, sino busca hacer pensar, reflexionar a Caín, es una pregunta para nosotros esta mañana también. ¿Dónde está tu hermano? Ahora, yo quisiera que pensáramos esta pregunta en 3 sentidos. La primera es en el sentido carnal. Hermanos y amigos, míreme para acá con atención. Quiero hablar a su corazón. ¿Ok? Quiero hablar a su corazón. Yo no sé si por una dificultad del pasado, pequeña o grande, te has distanciado de tu hermano carnal, de tu hermana carnal, de tu hermana de sangre, de tu hermano con quien creciste. Yo no lo sé. Yo no conozco sus historias, conozco historias muy superficiales que hemos conversado entre ustedes, pero yo estoy hablando a tu corazón. Yo no sé si hay una distancia o molestia con un hermano tuyo. Yo quiero dejarte la palabra de Dios en tu corazón. ¿Dónde está tu hermano? I don't know. Pues se alejó porque quiso. Él se enojó. Yo lo fui a buscar. Lo he buscado y no me hace caso, no me contesta las llamadas. Y como no me quiere hacer caso, pues mejor lo maté. Pinté mi raya. Cada quien que se rasque con sus propias uñas. Y Dios habla a tu corazón esta mañana y te dice: ¿dónde está tu hermano? Quiero decirles, hermanos, si en esta mañana Dios está hablando a tu corazón y dice: sí, es cierto, yo tengo una distancia con mi hermano, no he podido resolver con mi hermana, que en esta hora tú puedes tomar la decisión de decir: yo voy a ver por él, lo voy a buscar. Porque no sea que la respuesta tuya en este momento sea: ¿soy acaso guarda de mi hermano? ¿Tengo yo que ver por él? En primer lugar, entonces, es una reflexión para hablar de nuestro hermano carnal. Pero en segundo lugar, yo quiero hacerte pensar en ese hermano que tú conoces
o que tú conociste que se sentaba al lado tuyo en este lugar? Que ahora no está contigo. Y ustedes y yo podemos recordar a algunos de nuestros hermanos, algunos de nuestros amigos, ¿verdad?, que estuvieron aquí, se sentaron junto a nosotros, y entonces la palabra de Dios también habla a nuestro corazón y nos dice, ¿y dónde está tu hermano? ¿Y cuál es la respuesta de nosotros? No sé. I don't know. Tengo que cuidar de él. Bastante preocupación tengo yo con mis hijos. Bastante tengo para preocuparme de mi propia vida como para todavía estar pensando en el que no ha venido a la iglesia. No sé dónde está. ¿Y qué hacemos? Lo matamos con la distancia. ¿Dónde está tu hermano? ¿Sabe usted, hermanos, que algunas personas decidieron no regresar porque pecaron y les dio vergüenza regresar? ¿Sabe usted que algunas personas, las dificultades que tuvieron, hicieron que su fe se debilitara y se alejaron? Algunos de ellos cometieron una falta grave y les dio vergüenza continuar. Es que yo no puedo ser un hipócrita, yo no puedo seguir así. Y dijeron, mejor me retiro. ¿Dónde está tu hermano? Algunos de nuestros hermanos regresaron al alcohol. Otros de nuestros amigos regresaron a las drogas. Otros de nuestros amigos se distanciaron de Dios. Y la pregunta para nosotros es, ¿dónde están? ¿Y cuál es la respuesta que nosotros corremos el riesgo de dar hoy? Yo no sé. ¿Acaso tengo que cuidar de él? Y tenemos que cuidar de ellos. Tenemos que cuidar de ellos. En una ocasión, un hijo, es una historia muy bonita que no quisiera contar tan velozmente y no tengo el tiempo para desarrollarlo tan preciso como debiéramos. Y la historia ustedes la conocen. Este hijo le dice a su papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. El papá se lo da, el hijo se va y se gasta todo el dinero de la herencia. Y un día el hijo regresa arrepentido y entonces el papá, viéndolo a la distancia, va con él y lo recibe gozoso y lo abraza y lo besa. Y entonces el hijo le dice, papá, no soy digno de ser tratado como tu hijo, trátame como uno de tus trabajadores. Y el papá dice, no, saquen el mejor vestido, traigan las sandalias, pónganle un anillo, maten el becerro gordo y vamos a hacer fiesta. Y empieza la celebración. Y entonces hay otro personaje en esa historia. El hermano llega del trabajo y empieza a oír que cerca de la casa de su papá hay fiesta. Se oyen las flautas, las cítaras, el ruido, el borlote, hay mucha música. Y entonces le dice a uno de los trabajadores, ¿qué pasó ahí? Dice, oh, regresó tu hermano regresó y tu papá hizo matar el becerro gordo. ¿Regresó mi hermano? ¿Y le están haciendo fiesta? No voy a entrar. Y el papá, que no lo debía de hacer, deja la fiesta y se va fuera de la casa y le dice, hijo, métete, ven a celebrar con nosotros que tu hermano regresó. Y mire la actitud del hijo. Le dice, ¿celebrar? ¿A tu hijo? ¿Que desperdició los bienes con prostitutas? ¿Que se acabó el dinero? Nunca me has dado nada. Nunca me compartiste ni un cabrito para que lo partiera con mis amigos. Y ahora resulta que hay que hacerle fiesta a tu hijo que se fue de borracho. Yo no entro. Hijo, tu hermano se había perdido y ha regresado. Y a veces nosotros conocemos a personas que se han perdido y decimos, oh, that's so bad. Qué mal que te caíste así.
Sabía yo que no ibas a aguantar. Y cuando regresa, no queremos participar de la fiesta. Decimos, no, si yo lo vi, yo lo conocí. Yo vi cuando andaba allá de loco y ahora resulta que está en la iglesia otra vez. No, yo no le voy a dar la bienvenida a él. ¿Dónde está tu hermano? Ese es el segundo hermano al que hacemos referencia. Y hay un tercer hermano al que quisiera apelar a sus corazones esta mañana. ¿Dónde está tu prójimo, tu hermano? El que no conoce de la palabra, ¿dónde está? El que está viviendo sin Dios y sin esperanza, ¿dónde está? Y la respuesta de nosotros corremos el riesgo de decir, yo no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Ahora tengo que preocuparme también por él. Hermanos, nuestro prójimo le hemos pintado una línea y lo hemos matado y nos distanciamos de ellos. Y entonces Dios nos pregunta esta mañana, ¿dónde está tu prójimo? ¿Dónde está el que no conoce de la palabra? Vivimos en un mundo individualista y en una sociedad personalista. Cada quien se rasca con sus propias uñas. Cada quien ve por su propio bienestar. Pero ese no es el espíritu del Evangelio y no es el espíritu de la Biblia. El espíritu de la palabra de Dios es comunidad, unión, familia, amor. Pero el espíritu de este mundo, que es el espíritu de Caín, es individualismo. Yo, luego yo y al último yo. Primero mis dientes, aunque no coman mis parientes. Yo. Y Dios dice, no, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Yo estaba pensando esta mañana, bueno, algunos de nuestros hermanos están en unas jaulas, separados de sus padres, detenidos, esperando el tiempo de la deportación. Y eso quebranta nuestro corazón. Algunos de nuestros hermanos están en embarcaciones, tratando de cruzar de un lugar a otro, buscando un país de refugio, y no pueden llegar. Ahí están algunos de nuestros hermanos. Algunos de nuestros hermanos están viviendo como homeless en esta hermosa ciudad, pero viviendo debajo de puentes en los parques. Y la pregunta de Dios para ti y para mí es, ¿y dónde está tu hermano? Y nosotros corremos el riesgo de decir, yo no sé, ¿acaso tengo que guardar de él? Y el Señor le dice a Caín, la sangre de tu hermano me está gritando. Y entonces esta mañana nosotros tenemos la pregunta de Dios para Caín, que se vuelve la pregunta de Dios para nosotros. ¿Dónde está tu hermano carnal? En otros casos, ¿dónde está tu hermano con el que compartías en la congregación? Y en otros casos, ¿dónde está tu hermano? Ese que no conoce de la palabra, pero que está viviendo en necesidad y en desesperación. ¿Dónde está? Mi prójimo no tiene color. Mi prójimo es mi próximo. El día de hoy se estarán reuniendo en Portland, Oregon, un grupo de supremacistas blancos. La policía está tomando todas las precauciones para que no se vuelva un conflicto en la ciudad. El que es de otro color también es mi hermano. Si es blanco o es moreno, es mi hermano. ¿Dónde está tu hermano?
Tu prójimo es aquel que no conoce del amor de Dios. Está viviendo en desesperanza. Y Dios nos está hablando a ti y a mí para que no lo matemos, sino que cuidemos de él.